estábamos haciendo un boceto de lo que es el libro de Apocalipsis y decíamos en la primera dominical que lo podemos dividir de tres maneras. Está dividido de tres maneras el libro de Apocalipsis. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo número 1 y el verso número 19. Apocalipsis capítulo 1 y el verso número 19. Miren lo que dice allí. Ahí está el bosquejo general de Apocalipsis. Y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las que has visto es lo que Juan estaba mirando en la revelación de Jesucristo, el capítulo número 1. Las que son están relacionadas a las cartas que estamos estudiando, las cartas de Jesús a las 7 iglesias. Y las que serán después de estas, quiere decir que en el capítulo 1 Jesús se revela en su naturaleza. En el capítulo 2 y capítulo 3 miramos todo lo que es los estados de la iglesia. Y ya en el capítulo 4, el verso 1, entonces la iglesia desaparece. La iglesia desaparece. Porque quiero en esta mañana contarles a los que no sabían que la iglesia, es decir, va a venir un periodo de prueba sobre la tierra, sobre el mundo, llamado la gran tribulación, pero que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia será levantada por el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Y está tipificada allí, o está representada en el capítulo 4, el verso 1, cuando escucha Juan esa palabra: sube acá. Ese es el momento donde está representado el levantamiento de la iglesia. Y la iglesia entonces, en relación a los salvados, a los redimidos ya en el cielo, aparece ya en el capítulo 19. Bueno, eso es un pequeño bosquejo de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces estábamos mirando también la necesidad de estudiar sobre este aspecto de las 7 cartas a las 7 iglesias. También leíamos en el capítulo 1, el verso número 13 de Apocalipsis, que representa vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:13, dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Ya sabemos que este es Jesús, ¿verdad? Dice en el verso número 20 del mismo capítulo, como algo introductorio, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Mira, ahí está el misterio. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, es decir, en este caso los pastores que administran estas iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Como lo mirábamos, son iglesias, hace 8 días que mirábamos el mapa, ubicadas en Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía, o sea, la Turquía moderna. Allá estaban ubicadas estas 7 iglesias. ¿Quién escribe el libro o la carta o la revelación de Apocalipsis? La escribe Juan cuando estaba allá en el exilio en la isla de Patmos. La isla de Patmos está frente a casi a Turquía, a Asia Menor, pero hace parte también de lo que es Grecia, la Grecia actual. Es decir, usted se puede dar un paseo por Turquía, por Grecia, y va a encontrar entonces todos estos lugares que estamos mencionando, porque allá existen. En Éfeso, como estábamos mirando, están las ruinas de lo que fueron pues los templos colosales en aquel momento de la historia. Y si usted va hoy en día a Turquía, entonces se va a dar cuenta que existe todavía esta ciudad, la ciudad de Turquía.
Entonces, ahí esto es una manera como de introducción. Vamos a mirar un video que hemos preparado para que conozcamos un poquito de la ciudad de Esmirna, porque existe hasta el día de hoy. Autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura donde clásica. Únicamente existen 14 iglesias cristianas. Es una población donde viven más bajo la influencia del Islam. Pero Esmirna la llaman la ciudad infiel. ¿Por qué? Porque parece ser que no ha podido tener mucha influencia el Islam y más bien entonces se inclinan por el cristianismo, Estos datos son muy importantes que los tengamos nosotros en cuenta. Ahora, la numerología en la Biblia o la gematría es algo que se conoce bien o perfectamente, donde la Biblia le da a los números un significado. Por ejemplo, el número 6 en la Biblia es el número del hombre. El número 6 es el número del hombre. El número 7 es el número de la perfección. Ese es el número de la perfección. Entonces, cuando la Biblia habla de 7 iglesias, cuando la Biblia habla de 7 estrellas, cuando la Biblia habla de 7 candeleros, entonces está hablando de un número de perfección. Es decir, es perfecto el plan que Dios tiene para su iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. Y algo también bien particular que vale la pena resaltar en este estudio es que el candelero era un instrumento que fue creado, diseñado, y el arquitecto que mandó a construirlo con sus medidas y sus materiales y la función que iba a ocupar fue Dios. Y Dios mandó a que se construyera ese candelero por primera vez en el tabernáculo. Y allá entonces el candelero se hizo para que ardiera día y noche. Era de puro oro, oro puro, martillado. No existían moldes para hacerlo, sino que fue hecho o labrado con martillo. Las 6 basas de los lados, es decir, 3 y 3 basas para los lados, representa el hombre, representa la raza humana, y el que estaba en el centro, o la velita que parte en el centro, ese representa el Señor. Con ese se hace el número 7. Quiere decir que la iglesia estaba compuesta por personas, pero que el centro de la iglesia y lo más importante de la iglesia tiene que ser y será por siempre el dueño de ella, Jesucristo. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús en esta mañana? Bendito el Señor. Aleluya. Y para ir avanzando entonces, en el video mirábamos lo que es la ciudad de Esmirna.
Esmirna entendió algo muy importante, que Jesús valía cualquier sufrimiento. Y de eso es lo que queremos hablar hoy. En su carta de presentación, que es el capítulo 2, verso número 8, mire las palabras de Jesús. Y esa fue como a manera de introducción. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es la carta de presentación. Como en todas las demás cartas, él se presenta a la iglesia, porque no sería cortés que alguien escribiera una carta y no se presentara. Hay que presentarse primero. El Señor se le presenta a la iglesia y se le presenta en la dimensión que Él es, pero también recordándole a ellos lo que ellos sabían o con lo cual ellos se relacionaban fácilmente. Algo que es bien importante resaltar aquí en la iglesia de Esmirna, como en la iglesia de Filadelfia, es que son las únicas dos iglesias a las cuales no se manda a arrepentir. A las demás el Señor les manda a arrepentirse, pero a estas dos no, a Esmirna y también a la iglesia en Filadelfia. Más bien lo que hace el Señor es resaltar todo lo bueno y lo que ellos han representado para Él. Entonces el Señor se presenta al obispo de la iglesia, al pastor de la iglesia en Esmirna, y el Señor le dice entonces: mira, yo soy el que murió, pero el que volvió a vivir. Aleluya el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno que en esta mañana aquí tenemos al grupo de hermanos que van a ser bautizados, porque dentro de unos cuantos minutos vamos a salir con ellos a un lugar para ser bautizados, para bautizarles en el nombre del Señor. Y yo quiero decirles que lo que vamos es como a un funeral, vamos a ir a un entierro. ¿Sabe por qué? Porque ellos hoy con Cristo en el bautismo van a morir. Aleluya el Señor, pero obviamente también van a resucitar con el Señor. Y el Señor le dice entonces en su presentación, les habla el que murió, pero volvió a vivir. Gloria al nombre del Señor. Los que conocemos quién es Jesús, sabemos que Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla y también poder para volverla a tomar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. No existe un Dios más poderoso, más grande que el Dios nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos conocer algunos aspectos particulares de lo que era esta iglesia, lo que era en sí esta ciudad. Esta ciudad entonces sufrió la devastación muchas veces. Como estábamos escuchando en el video, ella fue fundada en el año 3000 antes de Cristo. Pero luego de esa fundación, año 3000 antes de Cristo, entonces muchos reinos que pasaron por allí la destruían y volvían otra vez a reconstruirla. Habían veces que la misma ciudad y sus habitantes, sus moradores, pensaban que ya se había esfumado la esperanza, pero aún de las mismas ruinas y de las mismas cenizas, entonces Esmirna se volvía a levantar. Por eso el Señor les dice: yo soy el que estuve muerto, pero el que volvió a vivir. Con eso les está diciendo a la iglesia de Esmirna: mira, yo tengo el poder y yo tengo toda autoridad, no solamente para verles a ustedes fenecer, sino que también tengo el poder y la autoridad para volverles a restaurar. Aleluya al Señor. Y en esta mañana
aquí tenemos, ¿verdad?, al que tiene todo el poder para restaurar nuestras vidas. No importa en qué condición nos encontramos, Él tiene todo el poder para restaurarnos. Gloria al Señor. Además de eso, les dice: yo soy el primero y el último. Amén. Yo soy el primero y el último. Yo quiero decirles algo importante en esta mañana. El Señor es antes de todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Él es antes de todas las cosas. Es más, la Biblia dice que por Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas subsisten por Él. Yo le puedo decir en esta mañana: usted no existiera si no fuera por la misericordia y la bondad de Dios. Aleluya. Usted existe porque Él lo creó. Aleluya. Y también cuando Él dice: yo soy el primero y yo soy el último, está diciendo con eso textualmente que Él es Dios, que Él no solamente es el Dios del Génesis, que es el único principio y origen de todas las cosas, sino que también Él es el Dios del libro de Apocalipsis. Amén, bendito sea el Señor. Él es el mismo y Él no ha cambiado. Jesús no es la segunda persona de una supuesta Trinidad. No, Jesús no fue creado. No, Jesús es Dios. La Biblia misma lo atestigua, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya al Señor. Él es Dios. Él no es la segunda persona, Él es Dios. Así de sencillo. Por eso en esta iglesia adoramos a uno solo. Y ese solo que adoramos aquí tiene un nombre y se llama Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, en Dios no existen accidentes ni tampoco incidentes. Dios nos creó a todos. Y yo le podría decir, gracias a Él y a su misericordia, usted hoy tiene el apellido que tiene. Usted es la persona que usted es hoy por la misericordia del Señor. Quiere decir con eso que el Señor, cuando les habla, le dice: yo soy el primero, yo soy lo último, yo soy el principio y soy el final. Les quiso decir con eso: yo soy el que les dio la vida. Antes de que ustedes existieran, ya era yo. Y otra cosa muy importante, yo soy el final. Porque Esmirna era una ciudad conocida y de allí también deriva su nombre. Una ciudad conocida por sus especies aromáticas, la mirra. La mirra también fue una especie que fue presentada por los 3 reyes que fueron allá a visitar a Jesús. Y la mirra era un componente muy exquisito y lo utilizaban los faraones de la época para embalsamar sus cuerpos. Es decir, la mirra representaba también el final de las personas. Pero el Señor les dice: mire, ustedes son la iglesia de Esmirna y ustedes representan, aún con su propio nombre, el final de las personas, pero yo soy el primero y el último. Es decir, yo voy o estoy más allá de la muerte. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos tenemos esa esperanza en esta mañana? Aleluya. Un día, si el Señor no viene, un día muchos de nosotros vamos a pasar a la eternidad, ¿cierto? Así sea que, bueno, digamos en esta mañana que nos llegaron los años y que usted a los 150 años partió para estar con el Señor. Digámoslo de esa manera, gloria a Dios. Y cuando a usted lo entierren, allá donde lo entierran en el
cementerio, allá van a estar sus restos mortales o los restos de este cuerpo humano. Amén. Aleluya. Pero su espíritu, su alma está en otro lugar. Y cuando el Señor venga, entonces dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea el nombre del Señor. El fin del cristiano no es la tumba, no es el lugar donde sepultaron sus restos mortales, no. El fin del cristiano va mucho más allá, aleluya, porque esperamos, según las promesas de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Y el Señor dice muy claro, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creemos en esta mañana que Él es fiel y que Él es verdadero? A ver, ¿con cuántos Él ha sido fiel? Levante la mano. Aleluya, levante la mano. ¿Con cuántos Él ha sido fiel? Aleluya, yo creo que si pudiéramos en esta mañana subirnos una escalera para levantar la mano más alto, lo haríamos. Porque Él ha sido demasiadamente fiel. Aleluya, Él ha sido demasiadamente fiel. Gloria al Señor. Entonces Él les dice eso. La mira representa el final, pero yo voy más allá del final. Yo voy más allá. El escritor lo llegó a representar de esta manera, porque Él nos guiará más allá de la muerte. Mientras que cuando una persona muere sin Cristo, cuando él muere, fenecen sus esperanzas también. Pero cuando una persona muere en el Señor, es allí donde empieza lo mejor, porque tiene la esperanza de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, como decíamos, vivió muchas devastaciones. En el año 700 antes de Cristo hubo un terremoto que casi destruye toda la ciudad. Luego en el año 600 antes de Cristo, entonces hubieron quienes también quisieron destruirla totalmente, y vivió todas esas devastaciones, pero al mismo tiempo ellos volvían otra vez a ser restaurados. Entonces el Señor les dice eso a la ciudad. Mire, es más, ellos se hacían llamar también como la ciudad que había estado muerta, pero que vivió. Y por eso el Señor se les presenta con esas palabras. He aquí, yo soy el que estaba muerto, pero volvió a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos sabían perfectamente de qué estaba hablando el Señor. Por allá en el año 330 antes de Cristo, Alejandro Magno mandó a reconstruir la ciudad, y ellos se autodenominaban o autonombraban de esa manera: la ciudad que estaba muerta y volvió a vivir. Entonces, cuando el Señor les habla de este lenguaje, ellos lo interpretaron perfectamente. Luego en el capítulo 2, verso 9, dice: yo conozco tus sufrimientos y conozco también tu pobreza, sin embargo eres rico. Y sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Aleluya al Señor. Yo conozco tus obras. Y dice, y la blasfemia, y soporta la blasfemia los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna era un puerto, como decíamos, de demasiada importancia, no solamente para Asia Menor, sino también para el Medio Oriente, para buena parte de Europa. Era un puerto riquísimo, se movía mucho la economía en ese puerto. Pero mire usted que algo sorprendente lo que está diciendo la Escritura. El Señor les dice: yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Esmirna estaba ocupado por una parte por los romanos y otra parte por los judíos, los que crucificaron al Señor. Estaba ocupado por esas dos grandes
podemos decir, poblaciones. Y los judíos, por un lado, habían ganado mucho ante los romanos, conseguido permisos y todo esto, pero cuando el evangelio se empezó a predicar en Esmirna, se cree que fue el apóstol Pablo, desde Éfeso, que comenzó a predicar en Esmirna. Y cuando la gente comenzó a arrepentirse, a creer en el evangelio, entonces la iglesia que vivía allí le tocó afrontar tribulaciones por causa del nombre, por causa de haber creído en el evangelio. Por un lado sus enemigos, los romanos, y por el otro lado sus enemigos, los judíos. Y los judíos comenzaron no solamente a increpar al César contra los cristianos, sino que también empezaron a levantar blasfemia contra los cristianos. Y obviamente, como los cristianos anunciaban a Jesús, entonces los judíos hablaban de que ese judío llamado Jesús era un impostor, y lograron que los romanos se fueran en contra de los cristianos, y los cristianos comenzaron a ser perseguidos. De eso es que trata allí cuando habla de las tribulaciones. Y fueron perseguidos e inclusive fueron llevados a la cárcel los cristianos. ¿De qué estaban acusados? Estaban acusados de estar planeando un golpe de estado contra el César. Estaban también acusados de que eran personas irrelevantes, que eran personas rebeldes, que no adoraban al César, que no reconocían al César como Dios o como su Señor. ¿Sabe por qué? Porque una vez uno entiende el evangelio, sabe que no hay sino un solo Dios y que hay un solo Señor sobre todos. Bendito el Señor. Entonces fueron acusados y fueron sometidos, entonces fueron llevados a las cárceles. No solamente eran llevados a la cárcel, sino que los expropiaban. Es decir, no es que la iglesia en Esmirna era una iglesia sin bendición de Dios, porque eso es lo que uno muchas veces parece que quiere interpretar cuando dice, yo sé de tu pobreza. No era que era una iglesia que no tenían la bendición de Dios y que no eran prósperos en Dios, sino que era una iglesia que por causa de haber creído en el Señor, entonces las autoridades le quitaban todo lo que tenían. Todo quedaba ya a nombre del Estado. Así eran las leyes en aquel entonces. Pero ¿usted se imagina una iglesia viviendo en esas condiciones? Personas que por causa de creer en Jesús tenían que renunciar y someterse a las cárceles, donde no solamente les privaban de su libertad, sino que también los sometían a torturas. Dice la historia que les colocaban pesos o pesas mejor sobre su pecho, sobre su estómago, y le ponían una pesa sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que el pecho de la persona estallaba, hasta que sus vísceras estallaban, y allí morían esos cristianos. Y no solamente eso, sino que también lo llevaban a los circos, lo llevaban a los estadios para soltárselos a las fieras que llevaban tiempo sin comer, preparadas para el más grande espectáculo que había en aquel entonces, que era mirar morir a los cristianos en las fauces de las fieras. Cuando uno escucha todo esto, bueno, hay quienes han tenido la oportunidad de mirar la historia y se dan cuenta que allí está en la historia, que no es algo que está saliendo de cuentos de hadas,
sino que está en la historia porque aconteció. Y si usted va a Roma y va a estas ciudades que le hemos mencionado en Asia Menor, usted va a encontrar también los vestigios, va a encontrar allá todo lo que representó aquellas torturas. Pero con todo eso, los cristianos mantenían fieles y firmes en el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso a esta iglesia el Señor no la manda a arrepentirse. El Señor a esta iglesia no le manda a corregir nada. El Señor más bien lo que hace es alabarles por todo lo que habían hecho, por su alto grado de fidelidad. Yo diría que si somos la misma iglesia del Señor hasta el día de hoy, yo diría qué excusas muchas veces nosotros sacamos para no seguir al Señor, para no seguir el Evangelio. Y estamos hablando de la misma iglesia. Estamos hablando de la iglesia que toma del mismo espíritu y que también recibimos la misma palabra que aquellos cristianos. Hoy en día cosas muy superficiales parecen que son las que alejan a los cristianos de Dios. Muchos se van de la iglesia por cosas insignificantes. Se van de la iglesia porque alguien no los miró bien. Se van de la iglesia porque es que allá el pastor ya predica 5 minutos más de lo habitual. Cosas tan sencillas. Y yo le podría decir en esta mañana cómo hemos llegado a rebajar el Evangelio. Pero esas personas de Esmirna no les importaba sufrir todas las tribulaciones que estaban sufriendo, pero su fe se mantenía intacta. Bendito sea el nombre del Señor. Habrá un aplauso fuerte para el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A ellos los encarcelaban, los expropiaban, y cuando si había alguna posibilidad de salir de las cárceles, salían prácticamente como mendigos, porque no podían inclusive ni siquiera poseer. Les cerraban y les quitaban el derecho a poseer propiedades. Es increíble que eso le haya pasado a personas que quisieron seguir al Señor. Por eso pienso en esta mañana que si hablamos del siglo XXI, hoy seguir al Señor es lo más fácil que pueda haber. O si no, fíjese qué pasó con usted. Hoy dijo, voy a dormir un poquito, y no vino a las 7 de la mañana. Vino a la dominical de las 10 y quizás hasta llegó un poquito más tarde, a las 11, porque las cobijas se le pegaron un poquito. Dígame si eso no es una facilidad para uno seguir al Señor. Y con todo eso hay gente que más bien no vienen y se quedan en otras cosas. Hoy en día tenemos una facilidad impresionante de seguir al Señor. Y yo le diría en esta mañana, el que no sigue al Señor es porque realmente o no entiende, porque el Evangelio también es por revelación, o sencillamente porque no quiere. Perdóneme la expresión, porque no le da la gana. Amén. Aleluya. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo tocaba que pagar un precio altísimo por seguir al Señor. Veamos lo que dice en el versículo siguiente del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a mirar lo que dice ahí. Miren, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que estaban viviendo un momento bastante difícil, y con todo eso el Señor les dice, no teman en nada lo que viene. Yo creo que uno diría, pero ¿cómo así?
no es suficiente con lo que estamos viviendo y todavía viene otro momento más difícil para nosotros. Y el Señor les dijo así: no teman en nada lo que van a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Amén. Y tendréis tribulación por 10 días. Decía que ese número 10 ahí no tiene ninguna tipificación. Sencillamente Dios estaba diciéndole a la iglesia que era por breve tiempo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sufrían cárceles, se vinieron también las fieras, se sometieron a todos esos rechazos sociales, se sometieron a la pobreza, no voluntariamente, sino porque todo lo que tenían se lo quitaban. Se sometieron a la calumnia, al rechazo, a las prisiones. Y yo quiero en esta mañana hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu límite con Dios? Porque hay quienes hasta quizás como que hemos pintado una raya y decimos: Señor, mi límite es hasta aquí. Es decir, yo voy contigo hasta aquí. Pero si de aquí en adelante me llega a fallar algo después de esa raya, entonces ya no soy más cristiano. ¿Cuál será entonces esa raya que tú has pintado? Porque es que hay quienes, cristianos, que le han puesto límites a Dios, o como que le hubiéramos puesto condiciones. Yo soy cristiano mientras me vaya bien. Pero el día que no me vaya bien, entonces ya no soy más cristiano. ¿Hasta dónde es tu límite? Yo he comparado nuestro compromiso con Cristo como nuestro compromiso en el matrimonio. Porque el lenguaje, cuando nos casamos, ¿qué nos dijo el pastor? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, levante la mano los que se acuerdan cuando se casaron. Bueno, y poquito, es que estoy en una reunión de solteros. ¿O qué? ¿O será que usted me quiere decir: no me toques ese vals porque me muero? Porque hay quienes parece ser que esas fechas no le recuerdan buenas cosas. Pero yo te digo, a los que en esta mañana nos recordamos, ¿sabe qué nos dijo el ministro de Dios en el momento en que nos estábamos casando? Él nos dijo que teníamos que ser fiel en la pobreza o en la riqueza. Amén. Amén. A ver, digan amén. Nos dijo que teníamos que ser fiel en la pobreza o en la riqueza. Nos dijo que teníamos que ser fieles en la salud o en la enfermedad. ¿Sí es así o no? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y sabe que con qué remató? Dijo: hasta que la muerte los separe. No hasta que lleguen los 20 kilos de más. No. Hasta que la muerte los separe. Aleluya el Señor. Pero hoy en día las parejas y los matrimonios se separan hasta cuando hay quizás una escasez económica. Y ya hay mujeres que le dicen al marido: si no me traen un Mercedes-Benz,
entonces no vens. Pero ¿qué les dijeron y qué dice la Biblia? Es en la riqueza y en la pobreza. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Disfruten de lo que Dios les ha dado. Amén. Y disfrútelo, y qué mejor disfrutarlo al lado de su esposa. Y si tienen hijos, con sus hijos. Amén. Pero cuando no exista algo de eso, tampoco vamos a divorciarnos, a separarnos por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto muchas parejas tener fracasos financieros y quizás tropezar y caer, pero también los he visto juntos levantarse, darse en la mano y salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, déle ese aplauso al Señor. Entonces las buenas parejas están en las buenas y en las malas. Amén. Sí, están en las buenas y en las malas, en todo momento. Aleluya. A mí me ha tocado mirar personas que les ha tocado cargar a su esposa. Yo lo viví un tiempo, unos meses, cuando mi esposa trabajaba con las damas Dorcas por allá en la costa pacífica. Ella suministró vía oral un virus. Se me olvidó el nombre científico, un Asterioscoccus, algo así por el estilo, es el nombre científico, y eso da fiebre reumática. Y mi esposa no se podía mover, a mí me tocaba sacarla cargada hasta al baño. Y vivimos alrededor como casi de 3-4 meses en esas. Yo he visto parejas, matrimonios, que aunque su esposo o su esposa caiga en un estado de enfermedad tremenda, nunca lo abandonan. Ahí están con él en todo tiempo. Amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Y eso se ve maravilloso, ¿verdad? Porque esas son las parejas que cuando se vuelva a restaurar en su salud, cuando se vuelva a restaurar en su parte económica, cuando se vuelva a restaurar en todo lo que hasta ese momento han perdido, se volverán parejas inseparables. Oh, bendito sea el Señor. Entonces yo he comparado la vida en Cristo y nuestro compromiso con Él a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Yo le podría decir en esta mañana que el Evangelio prospera, sí prospera. Que Cristo bendice, sí bendice. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor esta mañana? Pero ¿qué pasa? ¿O qué llegaría a suceder si no pasara eso? Si en vez de colocar un negocio y irse viento en popa, se viene hacia abajo y tienes que cerrarlo. ¿A ti no te ha pasado? A mí me pasó ahora días algo bien chistoso y yo me reía. Estaba viviendo un momento muy preciso económicamente. Obviamente había cumplido muchos compromisos, estaba viviendo muy preciso. Y cuando en esas, plum, se daña la lavadora. Y le digo a mi esposa, mami, ¿por qué se dañó la lavadora? Me dijo, papi, pero ¿cómo así? Si la lavadora ya va a cumplir como 15 años de comprada. Pero en un momento de esos uno no lo espera, ¿verdad? ¿No le ha pasado que llega un momento de un ajuste económico y de repente el carro le falló? Que le tocó cambiar llantas, que le tocó cambiar batería, mano, de todo. Y eso se puede llegar a presentar también en la vida de todo cristiano. Entonces nosotros no podemos decirle al Señor, te seguiré, pero si todo marcha viento en popa. Pero si hay alguna falla entre todo lo que quiero hacer o necesito o te pido, entonces me voy para atrás. No, el cristiano es fiel
en las buenas. Aleluya al Señor. El cristiano es fiel cuando esté prosperando, cuando esté progresando, como cuando de pronto sienta o vea un revés en su economía. Amén. Y peor, que muchas veces le echamos la culpa a Dios en decisiones que no fue Dios el que nos llevó, sino que nosotros mismos las tomamos. ¿Así es o no? Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos perdido plata en una pirámide. Hablemos así despacito, que eso se quede aquí en casa. ¿Sí o no? Pero Dios no nos llevó allá. Fuimos nosotros los que tomamos esas decisiones. Amén. Pero ¿sabe qué aprendieron ellos? Cuando el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos años cree usted? Y lo llevo ya para terminar, para ir terminando. Lo llevo que haga esta introflexión. Es decir, que mire hacia adentro y reflexione. ¿Cuánto piensa usted vivir sobre esta tierra así muy bendecido por el Señor? Es decir, que Dios lo ayude, lo bendiga, porque, aleluya, encontramos promesas en Dios que si le somos fieles vamos a ser muy bendecidos y prósperos por Él. Y usted diga, bueno, 100 años, 150 años. Uno mira a la mujer tan joven y uno dice, no, yo no quiero vivir 100 años, yo quiero vivir 150. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Y bueno, que vivamos 150 años. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Gloria a Dios. Pero ¿sabe usted cuántos años tiene una eternidad? Entonces no vale la pena fallar cuando ya estamos en la recta final de nuestra salvación, de nuestra carrera. Aleluya al Señor, porque un poquito nomás y el que ha de venir vendrá. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él va a volver por su iglesia. Ahora sí, todo lo que tengamos aquí es corruptible. Todo se queda, se termina. ¿Usted no ha escuchado por ahí noticias de gente que se ganó el baloto? Algunos que dicen, mi salvación es que me gane el baloto. Y yo le diría en esta mañana, ¿quién no se lo va a querer ganar? Usted no me venga a decir ahora, no, yo no. Pero hubo gente que se ganó el baloto y quedaron más pobres que lo que eran antes de habérselo ganado. Todo lo que hay en esta tierra, iglesia, todo se acaba, se corroe. Uno compra un carro nuevo, 0 kilómetros del concesionario, y ya a los 2, 3 años o 4 años ya quieres cambiarlo porque ya le suena muchas veces hasta la pintura. Todo se acaba, es decir, es corruptible. Pero mire, aleluya, esa corona que dice el Señor allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, está hablando de una corona incorruptible. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y si te toca pasar algunas tribulaciones y angustia, peor. Porque más, aleluya, cerca verás tu salvación y tu redención. ¿Sabe que el primer pastor de la iglesia de Esmirna fue Policarpo de Esmirna? Se dice que era un discípulo del apóstol Pablo. Y él fue el primer pastor en la iglesia de Esmirna. Y cuando Policarpo
lo llevaron allá a la imagen o esfinge o escultura de César. Entonces lo llevaron allá y le dijeron: dale tributo a César y reconócelo como tu Señor. Y él dijo: no. Entonces, ¿qué hicieron con Policarpo? Se lo llevaron para uno de los coliseos y lo amarraron de pies y manos. Y empezaron a colocar leña y ramas secas a su alrededor. Y comenzaron a rociarlo con el combustible de la época. Y le dijeron: Policarpo, lo único que tienes que hacer es decir que César es tu Señor. Eso representaba negar a Jesús. ¿Y sabes qué dijo Policarpo? Aún estando ahí amarrado en esas condiciones, Policarpo dijo: ¿cómo yo he de negar a quien nunca me ha negado? ¿Cómo podré yo faltarle a quien nunca me ha faltado? Al que siempre ha estado a mi lado. ¿Y sabes qué hicieron? Le prendieron fuego a la hoguera y allí murió Policarpo, invocando el nombre del Señor, pero sin soltarse de la mano de Él. Iglesia, 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 el precio que han pagado los que nos antecedieron fue altísimo. Por eso en esta mañana yo te invito para que valoremos lo que Dios nos ha dado. Amén, gloria al Señor, aleluya. Valoremos lo que Dios nos ha dado. No tienes por qué rebajar el evangelio. El evangelio es un mensaje poderoso que costó un precio muy alto. La sangre de Jesús y también la sangre de los mártires. Yo le voy a invitar que se coloque sobre sus pies. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Un bonito autoexamen que debemos de hacernos en esta mañana. ¿Hasta dónde hemos pensado que es la raya nuestra con el Señor? Hay quienes dicen: no, yo me aparto del evangelio porque en la iglesia no hay con quién casarme. Y se apartan. Hoy en día están apartados. ¿Es así o no es así? Hay quienes le son infieles a Dios, caen en fornicación, caen en adulterio, porque sencillamente ya se cansaron de esperar. Y no saben que el enemigo con sevicia los ha conducido a eso. Y ahora, para poderse emparar y afirmar en los caminos del Señor, sí que les está costando. Oh, iglesia, yo en esta mañana, aleluya, quizás soy un ser humano como cada uno de ustedes, pero yo siento en esta mañana el Espíritu Santo en este lugar, aleluya, hablándonos, confrontándonos. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Qué dimensionas acerca de tu salvación? Es algo tan pequeño, tan efímero, tan insignificante, que por cualquier cosa de esta vida eres capaz de cambiarlo. O sencillamente en esta mañana, los que alguna vez hemos fallado, hemos tropezado, le tenemos que decir al Señor: Señor, aleluya, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya, los que se han ido de este camino han regresado, porque allá afuera no hay nada semejante comparado a lo que Dios nos ha dado. Aleluya.
Y usted que está aquí, hermanos, todavía luchando con poca o mucha fuerza, yo le digo en el nombre del Señor, vale la pena seguir siéndole fiel a Dios. ¿Cuántos en esta mañana creemos, confiamos que vale la pena seguir siéndole fiel a Dios? Hermano, que te vas a bautizar hoy. Aleluya. ¿Cuál es la causa que te trae a los pies de Cristo? Para ser perdonado, para ser lavado por su sangre. Quiere hacer que tu motivo principal sea conseguir lo que no se puede alcanzar allá afuera, por más títulos y por más dinero y por más posesiones que tenga una persona. Oh, aleluya. Si es así, yo te digo, los cielos hoy se van a abrir y los cielos te van a dar la bienvenida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, los cielos te van a dar la bienvenida. Oh, aleluya, porque un día el Señor dará la orden: ven acá, sube acá. Y la iglesia subirá, y la iglesia estará con Cristo. Aleluya. Y escúchenme bien. Uno miraba vitelas por allí, cuadros pintados, y siempre le pintaban a uno a San Pedro al lado de una puerta grande con unas llaves romanas, dándole la bienvenida a los que llegaban al cielo. Pero yo te digo en el nombre del Señor, no es Pedro, no. El que te va a dar y el que le va a dar la bienvenida a esta iglesia se llama Jesús. Él mismo va a coronarte. Él mismo te va a colocar esa corona. Oh, aleluya al Señor, aleluya. Oh, la sayama, no sé cuánto lo amamos en esta mañana. Cuánto sentimos su presencia en esta mañana, aleluya. Cuántos en esta mañana le podemos decir al Señor: mi compromiso contigo es incondicional, Señor. Dale ese aplauso, dale ese aplauso. Mi compromiso contigo es incondicional. Mi compromiso contigo es hasta la muerte. Dale ese aplauso, dale ese aplauso. Solo quiero estar contigo una y otra. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.